Nunca pensé que mi vida pudiera dar un giro tan inesperado. Soy una mujer de 60 y tantos años, con la experiencia y la serenidad que da la edad, pero también con cicatrices invisibles que el tiempo no ha borrado. Mis días solían transcurrir en tranquilidad, cuidar de mi jardín, leer un buen libro, preparar la comida con paciencia, y disfrutar de la compañía de mis nietos cuando venían de visita. Todo parecía tan predecible, tan estable, hasta que mi yerno entró en mi vida de manera que jamás hubiera imaginado. Recuerdo el primer día que lo vi. Era joven, apenas 30 años, con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación y una energía que contrastaba con mi calma cotidiana. Al principio, pensé que nuestra relación sería la típica entre suegra y yerno, cordial, respetuosa, con conversaciones superficiales en reuniones familiares. Pero pronto me di cuenta de que había algo más, algo difícil de definir, una tensión invisible que se colaba entre nosotros. Todo empezó con pequeños malentendidos. Él olvidaba cosas en casa, se mostraba impaciente ante decisiones que yo consideraba sencillas, y yo, a mi vez, sentía la necesidad de imponer mi criterio, proteger a mi hija, mi familia, y mantener cierto orden en nuestra vida diaria. Cada discusión, por mínima que fuera, parecía dejar cicatrices más profundas de lo que cualquiera podría imaginar. Recuerdo una tarde particularmente tensa. Estábamos preparando la cena para una reunión familiar, y él decidió reorganizar la cocina sin consultarme. Lo que para él era un acto de ayuda, para mí era una invasión a mi territorio, a mi manera de hacer las cosas. Sentí que debía hablar, pero no de la forma tradicional, necesitaba encontrar un equilibrio entre expresar mi descontento y mantener la calma que tantos años me había costado cultivar. Con cada día que pasaba, las diferencias entre nosotros se hacían más evidentes. Su forma de vivir, su independencia y su juventud chocaban con mi experiencia y mis expectativas. No era solo una cuestión de edad o de costumbres, era una confrontación de personalidades, de valores y de maneras de entender la vida y la familia. Me sorprendía a mí misma buscando estrategias para convivir, para no ceder completamente pero tampoco romper los lazos que nos unían. Lo más difícil era la sensación de estar atrapada entre mi amor por mi hija y la frustración que a veces sentía hacia él. Quería creer que él también luchaba por encontrar un equilibrio, pero a menudo parecía que no éramos capaces de comunicarnos más allá de los reproches y las pequeñas tensiones del día a día. Cada gesto, cada palabra, cada mirada tenía el potencial de encender una chispa que podía transformar un día tranquilo en un conflicto silencioso. Hubo momentos de extraña cercanía también. Momentos en los que me sorprendía compartiendo recuerdos de mi juventud, hablando de cosas que jamás había contado a nadie, y él escuchaba con atención. Sin embargo, estos instantes de conexión eran fugaces, interrumpidos rápidamente por la realidad de nuestras diferencias. Esa montaña rusa emocional me mantenía en un estado constante de alerta, cada sonrisa podía ser sincera, pero también podría ser el preludio de un malentendido. Aprendí, poco a poco, a observarlo con detenimiento. Noté que bajo su exterior confiado, había inseguridades, temores que él no compartía fácilmente. Tal vez eso explicaba algunas de sus acciones, su manera de enfrentarse a las situaciones y su tendencia a desafiar mi autoridad sin intención de ser irrespetuoso. Comprender esto no hacía que las tensiones desaparecieran, pero me permitió encontrar momentos de paciencia, de reflexión, de introspección que antes no sabía que poseía. A medida que pasaban los meses, la casa dejó de ser solo mi refugio. Se convirtió en un campo de batalla invisible, donde cada decisión sobre la organización, la comida, los horarios y la disciplina de los nietos se discutía de manera silenciosa. Aprendí a medir mis palabras, a pensar antes de actuar, y a reconocer que algunas batallas no valen la pena. Pero no siempre era fácil. Hubo noches en las que me acostaba con el corazón acelerado, repasando cada conversación, cada gesto, preguntándome si estaba equivocada o si él lo estaba, y cómo lograr que nuestra relación evolucionara sin dañar a mi hija, que siempre había sido mi prioridad. Una tarde lluviosa, mientras miraba por la ventana la caída de las hojas en el jardín, me di cuenta de algo importante: no podía controlar al yerno, pero sí podía controlar mi reacción ante él. Este descubrimiento no eliminó las tensiones, pero me dio una sensación de poder, de posibilidad, de que quizá podríamos encontrar un camino común. Esa tarde decidí que intentaría acercarme desde la comprensión,
observando sus actitudes sin juzgar inmediatamente, buscando los momentos en los que nuestra relación pudiera fortalecerse y no romperse. Esa decisión marcó un punto de inflexión. Empecé a notar pequeñas señales de cambio, conversaciones más amables, gestos de cortesía inesperados, y una cierta curiosidad mutua que antes no existía. No era una solución mágica, ni un final feliz instantáneo, pero era el inicio de algo diferente, algo que me obligaba a reevaluar mis expectativas y mi manera de relacionarme con él. Sin embargo, las sorpresas aún no habían terminado. Justo cuando parecía que estábamos encontrando un delicado equilibrio, sucedió un incidente que puso a prueba todo lo que había aprendido hasta ese momento. Un evento inesperado que nos obligó a confrontar nuestras diferencias de manera directa y a cuestionar la fortaleza de nuestra relación. Fue un momento de revelación que cambió mi percepción sobre él y sobre mí misma. Sentí miedo, confusión y, al mismo tiempo, una extraña sensación de liberación. Comprendí que las relaciones humanas son complejas, que no hay fórmulas mágicas, y que a veces los conflictos más intensos traen consigo oportunidades de crecimiento inesperadas. En medio de la tensión, empecé a reconocer mis propias limitaciones y la necesidad de ser más flexible, más comprensiva, y sobre todo, más consciente de que la convivencia requiere paciencia, comunicación y respeto mutuo. Cuando terminó aquel día, me encontré reflexionando sobre todo lo sucedido, preguntándome cómo continuar. La relación con mi yerno ya no era solo un tema de desacuerdos cotidianos, se había transformado en un verdadero desafío emocional que exigía toda mi atención, toda mi inteligencia y todo mi corazón. Sabía que el camino por delante sería largo, lleno de pruebas y aprendizajes, pero también sentí una chispa de esperanza. Tal vez, con el tiempo, podríamos encontrar una manera de coexistir en armonía, respetando nuestras diferencias y fortaleciendo los lazos que nos unían a través de mi hija y de nuestra familia. A veces, en la tranquilidad de la noche, todavía escucho su risa desde la sala, y me doy cuenta de que, a pesar de todo, su presencia ha traído cambios significativos a mi vida. Cambios que me obligan a mirarme a mí misma con más honestidad, a cuestionar mis certezas y a abrirme a la posibilidad de nuevas formas de relacionarme con quienes amo, incluso cuando esas relaciones son complicadas y desafiantes. Después del incidente, nuestra relación cambió. Ya no eran solo malentendidos cotidianos, cada encuentro estaba cargado de tensión y curiosidad. Aprendí a observarlo más atentamente, sus silencios, sus gestos, incluso sus torpezas, revelaban inseguridades que antes no había notado. Hubo momentos pequeños pero significativos, cuando ayudaba en la cocina sin quejarse, o cuando escuchaba con atención mis consejos. Estos gestos me hicieron darme cuenta de que, aunque chocábamos a veces, había un intento genuino de acercarse. Aún surgían conflictos, como la vez que organizó una reunión familiar sin consultarme, pero empecé a ceder en algunas cosas y a mantener firmes otras, aprendiendo a equilibrar paciencia y autoridad. Poco a poco, entendí que la convivencia requería comprensión mutua, y que detrás de su energía y juventud también había inseguridad y necesidad de guía. Por primera vez, sentí que podía haber un entendimiento real entre nosotros, aunque aún fuera frágil. Esa sensación me dio esperanza, quizás, con tiempo, podríamos aprender a convivir respetando nuestras diferencias. Con el tiempo, nuestra relación empezó a encontrar un equilibrio inesperado. Ya no había tensiones constantes ni silencios cargados de reproches, en su lugar, surgieron momentos de colaboración, respeto y, en ocasiones, risas compartidas. Aprendí a valorar su energía y su forma de ver la vida, mientras él comenzó a reconocer mi experiencia y mi manera de cuidar de nuestra familia. Hubo un día que marcó un antes y un después. Estábamos organizando una reunión familiar, y él se encargó de varias tareas sin que yo tuviera que insistir. Lo observé y me di cuenta de cuánto habíamos avanzado, no éramos solo yerno y suegra, sino dos personas que, a pesar de nuestras diferencias, habían aprendido a convivir y a respetarse mutuamente. También descubrí que la paciencia y la empatía podían transformar los conflictos en oportunidades de acercamiento. Cada desacuerdo se convirtió en una ocasión para aprender sobre nosotros mismos y sobre el otro, y cada gesto de consideración fortalecía los lazos familiares. La relación dejó de ser una carga para convertirse en un desafío gratificante, una danza delicada entre independencia y cercanía, entre autoridad y flexibilidad. Al mirar hacia atrás, veo todo lo que habíamos superado, los malentendidos, las tensiones y los momentos de incomodidad.
Todo contribuyó a construir un vínculo más profundo, basado en la comprensión y el respeto mutuo. Comprendí que las relaciones familiares no son perfectas, pero sí pueden evolucionar si se enfrentan con honestidad, paciencia y voluntad de comprender. Hoy, al verlo interactuar con mi hija y mis nietos, siento una mezcla de orgullo y satisfacción. Hemos logrado algo que parecía imposible, convivir en armonía sin perder nuestra individualidad, aprendiendo a apreciar las diferencias y a encontrar en ellas nuevas oportunidades para crecer. La relación con mi yerno, que comenzó como un desafío constante, se ha transformado en un vínculo enriquecedor, una lección de vida sobre la paciencia, la empatía y la capacidad de adaptación que espero inspirar a quienes nos observan.